De manera que compartimos un café con Néstor Lazo. Vamos a hablar de la actualidad colombiana. Hablamos con él justamente en los días en que se celebró las elecciones presidenciales. Y bueno, ya eso es historia. Ahora Petro ha estado haciendo acercamientos con los demás partidos políticos y la inmensa mayoría pasaron a ser partidos de gobierno. Lo que no sabemos dónde ha quedado el partido político de quien fue su contrincante, sí, Rodolfo Hernández. Néstor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Días, encantado y bueno, pues muy agradecido por la invitación de nuevo. Néstor, ¿qué ha pasado después de, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? El triunfo de Petro, la manera como ha venido configurando su posible gabinete. ¿Cómo ve la situación desde aquí? ¿Qué análisis hace en estos días de la política en Colombia? Bueno, un poco desde la objetividad que da la distancia, ¿no? Y 10.000 kilómetros de distancia que existen entre España y Colombia, pues bueno, pues se ve quizás las cosas un poco diferentes, ¿no? De como leo que parece que entienden allí. Vamos a ver. Bueno, pues está en la fase previa pues de inicio de un gobierno, se está conformando, no sin dificultades. Me consta que el gobierno Petro tiene dificultades para conformar un gobierno de personas de suficiente cualificación profesional y política. Es lógico, por otra parte, la izquierda nunca ha gobernado en Colombia. No hay cuadros de grandes especialistas en diferentes materias. Allí siempre ha gobernado el centro derecha, por así decirlo, fluctuando de uno u otro lado del espectro, pero siempre centro derecha, con lo cual no va a ser extraño que posiblemente Petro, bueno, pues si quiere dotar a su gobierno de cierta moderación, pues va a tener que posiblemente, que yo creo que ya ha empezado en algunos casos, a incluir gente pues de partidos, de los que llaman partidos de gobierno, que son partidos, bueno, yo sinceramente, partidos como liberal, conservador, que siempre han gobernado con unos, con otros, daba igual que fuera blanco, negro, rojo, azul, siempre están ahí porque siempre son partidos pues que bueno, pues que buscan el estar siempre subidos al establecimiento, ¿no? Entonces Petro pues entendió y transmitió a la ciudadanía que eso iba a acabar con ello, y fue lo primero que hizo, posiblemente envuelto en un papel celofán muy atractivo, como algo como llama el Acuerdo Nacional, pero que en el fondo lo que busca es la adhesión, un acuerdo de adhesión a sus políticas. Ustedes apóyenme, yo les bueno, pues compensaré de alguna manera políticamente, Néstor, pero pienso que es así. Dime. ¿y dónde ha quedado Rodolfo Hernández? Porque ayer tengo entendido que recogía la credencial de senador, Bueno, tanto él como quien era su candidata a vicepresidenta. Yo te comento un poco, vamos a ver, en concreto mi papel ¿Está en la oposición o está en los independientes? Escucha un poco. Estas pasadas elecciones, sí, efectivamente, yo fui coordinador en España de Rodolfo Hernández, pero como una plataforma de oposición a Gustavo Petro. Yo nunca fui parte de su partido, yo soy una persona que provengo y soy claramente vinculado a Álvaro Uribe Vélez, y por tanto yo no me considero que pues lógicamente pues para decir qué tiene que hacer o no tiene que hacer el señor Rodolfo Hernández. Yo ahí simplemente se le apoyó porque era la única opción existente, como muchos millones de colombianos le apoyaron. Es decir, políticamente Rodolfo Hernández fue un proyecto electoral que ahí quedó. Parece ser que recogió su credencial. No sé si realmente se va a instaurar en una oposición o una independencia inteligente, que creo que ahora lo llaman así, o tal, no lo sé. Yo lo que sí te puedo decir que como miembro exclusivamente o vinculado con Rodolfo Hernández, lo tuve en época electoral.
pero como una persona independiente dentro de su proyecto. O sea, no, yo nunca fui parte del partido, su partido Liga de Gobernantes o algo así y tal. O sea, quiero Néstor. dejarlo bien claro. Sí, en todo caso el hecho de que se haya reunido con Gustavo Petro, con Álvaro Uribe y con otros líderes que podríamos catalogarlos, si no oposición, rivales, en el caso de Uribe sí que se mantiene en la oposición, y el hecho de que Joe Biden le llamara, en fin, unos acercamientos a nivel nacional e internacional, parece ser que el tigre no es como lo pintan, ¿no? No, vamos, aquí hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, insisto, inicialmente busca un acuerdo de adhesión, que no es un acuerdo nacional, es simplemente un acuerdo de adhesión a sus políticas. Petro sabe que le queda muy poco tiempo con vinculación con grandes potencias amigas, como por ejemplo pueden ser Estados Unidos o España. Sabe que igual en menos de 2 años van a cambiar la orientación de sus gobiernos. Joe Biden es es una persona pues que quizás el Partido Demócrata no está respondiendo a las expectativas previstas, y por tanto las encuestas en Estados Unidos son muy claras ante un posible cambio que podría ser o bien el propio Donald Trump o bien el Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que parece que puntea también fuertemente entre los republicanos. Es decir, ahí vamos a ver que va a haber un cambio y, por tanto, en menos de 2 años la situación geopolítica de Colombia con Estados Unidos puede cambiar. Con España lo estamos viendo, las encuestas son tozudas una tras otra, que dan cada vez más ventaja al Partido Popular de centro-derecha, que unido al partido de derecha pura como Vox, pues lógicamente posiblemente gobiernen ya el año que viene en España. Son dos fuertes aliados, sobre todo Petro, que tiene una gran alianza con Unidas Podemos, para tratar de sacar adelante sus políticas y sus apoyos en Europa. Por eso entiendo que la situación puede cambiar en breve. La política siempre alguien dijo que era dinámica y en breve. Entonces, que ahora Biden lo reciba o se reúna con un embajador, bueno, bien, está bien y todo está muy bien, pero al final yo creo que del tema de Gustavo Petro no nos salgamos del enfoque. El tema es la economía. La economía, precisamente. Ya ahí Biden poco va a poder hacer. Sí, bueno, no todo es color de rosa en esta cara que está mostrando Petro, también preocupación. Los mercados asustados con sus políticas con relación al tema de los hidrocarburos, el no fracking, y algo que anunciaba una de sus futuras ministras, ¿no? Que iba a imponer un impuesto, valga la redundancia, a los planes telefónicos en la telefonía móvil, y de inmediato salía el presidente y le corregía. Entonces se ve que hay una descoordinación, así como ¿cómo es eso de que van a colocar un impuesto y que el presidente no está enterado y al día siguiente sale otro de los que va a ser ministro anunciando también, otro de sus funcionarios anunciando pero que todavía los demás no lo tienen claro? En fin, una serie de incertidumbre o unas prisas a la hora de anunciar impuestos, cambios. No sé si tiene que ver con ese cuarto de hora que está diciendo usted que tendrá el gobierno de Gustavo Petro, y que bueno, también es lógico, ¿no? Dentro de la política, ese romanticismo en las primeras de cambio, esa empatía con la población, pero que luego pues se irá desgastando, ¿no? Claro, no, tienes completamente la razón. En concreto, este es un tema para hablar de forma mucho más amplia, pero el consumo a brevedad, lo que impone la radio, en concreto, mira, te diré, la piedra angular de la política de Petro es la famosa reforma tributaria que se negó de forma absolutamente bochornosa. Yo no me considero de ser un gran fan, habré sido un gran fan de Iván Duque, públicamente consta que le he criticado, y siendo uribista, yo siendo coordinador en España del Centro Democrático, le he criticado con dureza, pero lo que hay que reconocer es que
bueno, pues que la economía, en concreto la reforma tributaria, que ya lo vio necesario hacer el ministro Carrasquilla en su momento, salió todo el mundo a la calle porque era una locura, que no sé qué. Ahora, bueno, pues vimos que aquellos movimientos eran claramente políticos y estaban teledirigidos. Ahora todo el mundo está callado y lo que se pretende nada más y nada menos es sacar del mercado privado, de lo que es el de la economía real de la gente, 50 billones de pesos para que lo administre un político. A mí eso me da miedo, me da terror. Es decir, que se saque... Que serían 75. No 50. 75. Bueno, pues exacto. Bueno, pues mire, ya que Petro me lo tenga en cuenta y que encima le pongo todavía más venial mi opinión. Entonces, si son 75 billones que se sacan del mercado privado de la economía real de Colombia, una economía pues que no se caracteriza por bueno, pues es muy bullante, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, y con sumo respeto, pero lo que es evidente que si lo sacas de la economía real de la gente, tratas de determinar rentas, de insuflarlas, un incremento fiscal importante. Primero dices que solamente a los grandes empresarios, después que a los que ganan más de 6 millones, ahora que parece ser que a los que ganan más de 10. Entonces, esas descoordinaciones pues son lógicas, pero lo preocupante es eso, porque la piedra angular es la necesidad de un dinero que no hay para cumplir unas promesas que han sido claramente electoralistas de decir a la gente, a la señora de Córdoba, de Guaviare, de Casanare, de Nariño, de la señora de Armenia, de la señora de Barranquilla, Cartagena, decirle pues que le va a dar un subsidio, ¿no? A ella por estar en casa y tal, y por su labor como ama de casa. Néstor, aprovecho su comentario de decir que es también coordinador en España del Centro Democrático, Sí, su simpatía con el Centro Democrático, para preguntarle algo. Sí. Quien debe estar muy agradecido y quien está también beneficiándose de forma, podríamos decir, colateral de la situación de Petro es Álvaro Uribe. Bueno, lo digo porque hasta el año pasado Álvaro Uribe era una especie de apestado, nadie quería reunirse con él. Se ha reunido Petro con él y en este momento ya Álvaro Uribe es el opositor del gobierno de Petro. Bueno, vamos a ver un poco, es que ahí hay varias cuestiones también, no es decir que nadie se quisiera reunir con él. Néstor, imagínense que le están diciendo que Petro ha resucitado a Uribe. Así eso no es cierto. ¿No? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso lo dice El País, un periódico claramente que ahora mismo es un medio que a favor de los vientos de Gustavo Petro. Eso solamente hay que ver las crónicas, solo hay que ver los artículos, las entrevistas. ¿Por qué no está de acuerdo con esa afirmación? No, porque no. Yo creo que en sí mismo nadie va a descubrir ahora a Álvaro Uribe Vélez y decir que Álvaro Uribe Vélez tiene espacio político gracias a Gustavo Petro. Álvaro Uribe Vélez voluntariamente se retiró de la primera escena política por sus injustos procesos judiciales, entendió que era la mejor manera, la izquierda lo utilizó electoralmente para ganar unas elecciones, que esa es la finalidad de esos procesos judiciales, el aminorar y el vulnerar la imagen pública y machacar de Álvaro Uribe. Conseguido el objetivo, pues bueno, pues ahora no sabemos lo que puede ocurrir, pero eso de que Gustavo Petro le ha puesto ahora otra vez en el mapa político no es cierto. Es decir, él se retiró voluntariamente, pues me consta, porque yo soy la persona que le llevo la agenda personal de medios en España, gente con medios de comunicación políticos, y salían entrevistas y tal, y se negaba a hacerlas aquí en España exclusivamente porque no tenía ningún tipo de interés. Es decir,
hay que conocer un poco en profundidad las cosas. Álvaro Uribe tiene directa o indirectamente, y se demostró en estas elecciones, pues control sobre muchos millones de votos. Tú bien decías que efectivamente yo fui coordinador de la campaña de Rodolfo Hernández, pero bueno, Rodolfo Hernández pues una persona pues que llegó de la noche a la mañana, que era la única opción ante una campaña absolutamente patética de tratar de atacar con dureza a Federico Gutiérrez, de minar su imagen, y al final, bueno, pues quien tenía que haber pasado era Federico Gutiérrez y pasó este hombre. Bueno, dicho esto, en lo que me refieres al tema de Álvaro Uribe, yo pienso que Álvaro Uribe, conociéndole, es un animal político, pero la clave está en un punto, y no sé si coincidirás conmigo, y aquí soy yo el que te hace la pregunta a ti, y es que de nada serviría poner en el mapa a Álvaro Uribe si Álvaro Uribe no se le rehabilita para poder presentarse a unas elecciones como todo político que existe en el mundo. Es decir, Colombia es el único país donde se hizo una ley ad hoc por parte de Juan Manuel Santos para eliminar a su frontal enemigo, que es Álvaro Uribe, para anular las posibilidades que se vuelva a presentar, que es la ley antirreelección. Bueno, pues si va a haber reelección, que pues eso parece, si oyes a algún adlátere de Gustavo Petro, en concreto a Roy Barreras, que es uno de sus aliados, pues dice que va a estar 12 años, bueno, que den la oportunidad de que sea todo el mundo, de que se pueda presentar Álvaro Uribe también, que se pueda presentar Juan Manuel Santos si le da la gana, que se pueda presentar Iván Duque si le da la gana, César Gaviria, Pastrana, hasta Samper. O sea, en España, tú bien sabes, resides aquí, no hay limitación alguna, y en España en ningún país de Europa y en muchísimos de Latinoamérica. La reelección es una ley anti, no es una ley pro. Es decir, la reelección, evitar que alguien se presente, ha sido una ley anti-Uribe. Es así de claro. Entonces, que se le deje presentar. Mi opinión particular es que creo que Gustavo Petro necesita a Álvaro Uribe. Bueno, pues perfecto, que posiblemente, pero vamos, lo que no necesita ni me parece, no necesita el país es que diga que Gustavo Petro pueda necesitar a Álvaro Uribe, pero tenerle enjaulado, tenerle con un bozal, de alguna manera, tenerle maniatado, es decir, sí, yo le necesito a usted de jefe teórico de la oposición, pero yo no le dejo presentar a las elecciones. Búsquese por ahí otro tal. Se ha demostrado que la gente a quien vota es Álvaro Uribe, y al que quiere es Álvaro Uribe, y el que realmente yo creo que tiene unas capacidades, y me consta perfectamente que he discrepado en el gobierno, durante este último gobierno de Iván Duque, en muchas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, es Álvaro Uribe. Entonces dejemos hacer el juego democrático puro. No, es que yo quiero que Álvaro Uribe sea el líder de la oposición. Sí, pero sin presentarse, ¿eh? Sí, usted es el líder de la oposición, pero claro, cojamos y hablemos las cosas por su nombre, y cojamos el toro por los cuernos, ya que estamos hablando de una nueva Colombia. Ese es un tema que particularmente creo que en Colombia se va a abordar más adelante. Y por lo que usted señalaba, que dice Herrero que Gustavo Petro tenía el plan de llegar por 12 años, recordemos que una de sus propuestas que remarcaba en muchas entrevistas era que solamente estaría en un periodo, pero esto es política, y sabemos también que en política, dependiendo de determinadas circunstancias, las cuestiones pueden cambiar. Así que un enfrentamiento Gustavo Petro, Álvaro Uribe en unas siguientes elecciones es un escenario bastante posible. Bueno, pues ojalá que sea así. Yo no lo veo tan claro porque se le teme. A Álvaro Uribe yo creo que se le teme hasta muerto. Yo creo que es una persona que hasta muerto todavía hay que hundirle más, porque todavía su legado o su trayectoria puede perjudicar. Es decir, yo soy en ese aspecto, creo que lo lógico sería eso. Colombia merece ese debate, además. Colombia yo creo que se merecería ese debate de altura. Yo creo que sería unas elecciones del más alto nivel. Yo pienso que sería
muy bonito, incluso políticamente a nivel internacional, que un Álvaro Uribe y un Gustavo Petro se enfrentaran en la cumbre, ¿no? Pero tengo muchísimo temor que eso no sea así y que al final siga maniatado de esos procesos judiciales, que es lo que le han determinado para evitar que se presente, y decirle, sí, usted es líder de la oposición, usted hable lo que quiera, presente después tal, pero usted, pum, le tenemos preso en su casa y con imposibilidad de presentarse. No, las reglas de juego que sean limpias, transparentes y que pongamos las cosas ya, decir claramente las cosas en su nombre. El proceso contra Álvaro Uribe es un proceso político, no es un proceso judicial. Yo soy abogado de 26 años, con 26 años, con un despacho profesional, y mis conocimientos, mis humildes conocimientos jurídicos me determinan que ese proceso jurídico, como ya publiqué en diferentes medios de comunicación españoles, conocidos, en artículos que tengo publicados en prensa, ese es un proceso político, no es un proceso judicial. No se sostiene jurídicamente las acusaciones contra... Y luego encima absolutamente cruel, porque no puede ser más largo. Es decir, yo creo que es el recurso contra el recurso del recurso del recurso. Es decir, yo creo que hay que ponerle límite a un... Entonces, ese es un proceso en manos de una justicia determinada, en algunos casos, no digo de todos, pero una justicia muy mediatizada políticamente. Por lo tanto, si a tu pregunta y a tu apreciación, que me parece muy, muy correcta y adecuada, perfecto, Uribe y Petro, pero con todas las garantías similares. Es decir, a Uribe, ¿de qué le vale ser el líder de la oposición si no le dejan presentarse a unas elecciones? Y si parece que hay mucho interés en sectores del pacto histórico en que repita Petro, porque también es cierto que tampoco tienen otro líder, vamos a ser claros, el pacto histórico carece de liderazgos muy claros, como parece que incluso está teniendo problemas, como he dicho al inicio, para conformar un grupo fuerte de altos cargos propios, con lo cual igual tendrá que acudir a otras instancias partidistas. Pues pues vamos a dejar presentarlos en igualdad de condiciones a los dos. En todo caso, Néstor, hombre, como quiera que a día de hoy no está permitida la reelección en Colombia, y ese es un escenario muy difícil que pueda cambiar. En unas futuras elecciones sí que se podrían presentar dos mujeres, curiosamente, en Colombia, que nunca ha tenido una mujer presidente, por los lados del pacto histórico. Francia Márquez, la actual vicepresidenta, porque ella está allí con esa intención de tomar más fuerza, tomar experiencia para aspirar luego a la presidencia. No hay que olvidar que fue precandidata presidencial. Y por los lados del Centro Democrático, que si de algo le va a servir esta experiencia en la oposición es para recomponerse y tomar fuerza, y les han dejado solos. Los demás partidos políticos le han hecho un favor al Centro Democrático. Tendría a María Fernanda Cabal, que es otra líder. Yo es que aventurar tan a 4 años y con todo lo que puede, con un gobierno con tanta incertidumbre, donde hay mucha incertidumbre sobre por dónde vaya a tirar, yo no me atrevería a quiénes pueden ser los candidatos. Lo que sí te puedo decir, Colombia me demuestra, yo llevo participando... La política es ambiciosa, Néstor. En los comicios electorales colombianos, yo ingresé en el Centro Democrático en el año 2013, justo desde su fundación. Fui su coordinador en España hasta el año 2020, que ya lo dejé porque me quitaba tiempo y de alguna manera tenía que seguir con mis temas profesionales, porque yo no soy un político profesional, vivo de mi despacho de abogado, pero eso no significa que mis ideas y mi apoyo irrestricto al presidente Álvaro Uribe siga vigente y posiblemente más que nunca. Pero dicho esto, primero, aventurar esos dos candidatos me parece todavía un poco prematuro. Pero sí es cierto, y te doy la razón en la otra cosa, en la segunda parte, es que el pueblo va a pasar factura a esos partidos políticos que a la media hora ya estaban apoyando a Petro. O sea, lo del Partido Conservador, y me considero de ideas similares, no tiene un pase, ¿no? O sea, que un partido conservador es como aquí que el Partido Popular llega y que apoya a Podemos, ¿no? Es decir, que además es que pertenecen a la misma internacional
política, a diferentes internacionales políticas. Lo del Partido Liberal, eso ya, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? César Gaviria es un camaleón político y está con todos, pero lo hemos visto en estas mismas elecciones, en la primera vuelta estaba con unos y en la segunda con otros, ¿no? Entonces, eso da una imagen política muy mala. Entonces, yo creo que aunque uno no esté a favor, pero ve que las ideas son firmes, lo apoya. Ve, pues bueno, yo no seré uribista, pero entiendo que los uribistas, o María Fernanda Cabal, o Paloma Valencia, o Rafael Nieto, o quien salga por ahí, Alirio Barrera, o yo qué sé, puede haber muchos candidatos, pero están ahí y son coherentes. Y la coherencia lo que al final lleva a los pueblos a votar a sus políticos. Es la coherencia. Por falta de coherencia, pues posiblemente Podemos se va a hundir y va a arrastrar ahí al Partido Socialista, y por eso el PP, e incluso con Vox, pues van a gobernar las próximas elecciones en España, a partir de las próximas elecciones en España. La coherencia es lo más importante en política, y en Colombia falta mucha coherencia política, mucha. Bueno, Néstor Lasso es abogado, es coordinador de la campaña de Rodolfo Hernández, es coordinador también de Centro Democrático, hablando en esta mañana de la actualidad en Colombia. Seguiremos en contacto, Néstor, porque recordemos que el 7 de agosto hay cambio de gobierno y seguramente seguirán sucediendo muchísimas cosas que serán necesarios seguir analizando. Un abrazo y un feliz día. Pues lo mismo os digo, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones.